Un cacique se burló cuando ella pidió oro por una profecía, pero cuando la Apache habló, sus palabras cambiaron el destino de toda la tribu para siempre. En las montañas de Sonora, donde el sol castiga sin piedad y las rocas guardan secretos milenarios, vivía una mujer que todos consideraban maldita. Su nombre era Amara, y llevaba en su sangre la sabiduría de 2 mundos. Su madre había sido una curandera apache de gran poder, y su padre, un comerciante mexicano que la abandonó antes de que ella naciera. Los habitantes del pueblo de San Miguel del Desierto la miraban con una mezcla de desprecio y temor. Su piel cobriza, sus ojos negros profundos como pozos y su cabello largo que brillaba bajo el sol la delataban como descendiente de los apaches. En 1847, cuando las tensiones entre mexicanos e indígenas ardían como brasas, ser mestiza era cargar con el peso de 2 rechazos. Amara vivía en una choza de adobe en las afueras del pueblo, sobreviviendo gracias a las hierbas medicinales que recolectaba en la sierra. Las mujeres del pueblo acudían a ella en secreto cuando sus hijos enfermaban gravemente, pero durante el día la trataban como si fuera invisible. Los hombres la evitaban, susurrando que estaba marcada por espíritus malignos. Pero Amara guardaba un secreto que nadie conocía. Su madre, antes de morir, le había transmitido una profecía ancestral que se había pasado de generación en generación entre las mujeres de su linaje. Una profecía que hablaba de oro, de traición y de un destino que cambiaría el curso de muchas vidas. La mañana en que todo comenzó a cambiar, Amara bajó al pueblo para vender sus remedios en el mercado. Como siempre, las miradas la siguieron como sombras hostiles. Los comerciantes desviaban la vista, las señoras se santiguaban al verla pasar, y los niños corrían a esconderse detrás de las faldas de sus madres. «Ahí viene la Apache», murmuró Esperanza Morales, la esposa del alcalde, haciendo que su voz sonara como un escupitajo. Deberían echarla del pueblo de una vez por todas. Amara apretó los dientes, pero siguió caminando. Había aprendido desde niña que las palabras de odio solo tenían el poder que uno les daba. Su puesto en el mercado era una manta gastada en el suelo, donde extendía sus frasquitos de hierbas y sus amuletos de protección. Ese día, mientras acomodaba sus productos, notó que algo extraño sucedía en el pueblo. Hombres desconocidos cabalgaban por las calles, con sombreros de ala ancha y pistolas al cinto. Sus rostros curtidos por el sol y sus ojos duros como piedras hablaban de una vida dura en los caminos. Eran buscadores de oro, y habían llegado siguiendo rumores de una mina perdida en las montañas cercanas. El líder del grupo era un hombre corpulento llamado Rodolfo Vázquez, cuya barba negra y cicatriz en la mejilla izquierda lo hacían parecer más peligroso de lo que ya era. Sus hombres lo llamaban el cacique, porque había vivido entre diferentes tribus y hablaba varios dialectos indígenas, pero su conocimiento no venía del respeto, sino de años explotando y engañando a los pueblos originarios. Vázquez se detuvo frente al puesto de Amara, mirándola con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tú eres la curandera apache de la que hablan», dijo, escupiendo en el suelo. «Dicen que tu gente conoce estos montes mejor que nadie». Amara levantó la mirada lentamente. En sus ojos había una calma que desconcertaba, como la quietud antes de la tormenta. «Mi gente ya no está aquí», respondió con voz suave pero firme. «Fueron dispersados hace años». «Pero tú sigues aquí», replicó Vázquez, acercándose más. «Y seguramente sabes dónde están las vetas de oro que se esconden en esas montañas». Y la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Los otros comerciantes del mercado habían detenido sus actividades para escuchar, pero ninguno se atrevía a intervenir. Amara podía sentir sus miradas cargadas de expectativa y miedo. «No sé nada de oro», mintió Amara, aunque su corazón comenzó a latir más fuerte. La profecía que guardaba en su memoria hablaba precisamente de eso, de oro manchado de sangre, de hombres codiciosos que traerían dolor y de una revelación que lo cambiaría todo. Vázquez se echó a reír, pero su risa sonaba como el rugido de un animal herido. «¿No sabes nada? Qué pena, porque estoy dispuesto a pagar muy bien por información útil». Sacó una bolsita de cuero de su cinturón y la agitó, haciendo sonar las monedas en su interior. «Este oro podría ser tuyo si me ayudas a encontrar lo que busco». Los ojos de Amara se fijaron en la bolsa, pero no por codicia.
Su madre le había enseñado a leer las señales, y en ese momento supo que el destino estaba moviéndose como las piezas de un juego ancestral. La profecía estaba a punto de cumplirse. «El oro no se regala», dijo Amara, poniéndose de pie lentamente. Su voz había cambiado, adquiriendo una resonancia que hizo que varios espectadores sintieran un escalofrío. «Se gana, se encuentra, o se pierde para siempre». Vázquez frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que una mujer indígena le hablara con esa seguridad. «¿Me estás desafiando, Apache?» «Te estoy advirtiendo», respondió Amara, mirándolo directamente a los ojos. «Hay cosas en estas montañas que el dinero no puede comprar, ni las balas pueden derrotar». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todo el mercado había quedado paralizado, esperando ver qué sucedería a continuación. Vázquez tenía la mano cerca de su pistola, pero algo en la mirada de Amara lo detuvo. Era como si ella supiera algo que él no sabía, como si tuviera un as escondido bajo la manga. Finalmente, Vázquez retrocedió un paso y soltó una carcajada forzada. «Está bien, bruja. Guárdate tus secretos por ahora, pero cuando encontremos el oro sin tu ayuda, no esperes ni una moneda». Se dio la vuelta y se alejó con sus hombres, pero Amara sabía que esa no sería la última vez que se verían. El destino los había unido en una danza peligrosa que apenas comenzaba. Mientras recogía sus cosas del mercado, Amara sintió las miradas de desprecio de los habitantes del pueblo. Para ellos, había sido una demostración más de su naturaleza problemática. Pero ella sabía que algo mucho más grande se estaba gestando en las sombras de las montañas. Esa noche, en la soledad de su choza, Amara encendió un fuego y se sentó a meditar sobre las palabras de su madre, repetidas tantas veces que las conocía como el latido de su propio corazón. La profecía hablaba de un hombre codicioso que vendría del este, de oro que sería tanto bendición como maldición, y de una revelación que separaría para siempre a los justos de los malvados. El momento había llegado, y por primera vez en su vida, Amara sintió que el peso del desprecio del pueblo sería nada comparado con lo que estaba por venir. Los días siguientes trajeron una agitación extraña a San Miguel del Desierto. Vázquez y sus hombres habían establecido su campamento en las afueras del pueblo, y cada mañana partían hacia las montañas con picos, palas y una determinación que rayaba en la obsesión. Pero cada tarde regresaban con las manos vacías y rostros cada vez más sombríos. Amara observaba sus movimientos desde la distancia, sabiendo que estaban buscando en todos los lugares equivocados. La profecía era clara. El oro no se revelaría a corazones impuros, y la codicia ciega era el peor guía en esas montañas sagradas donde sus antepasados habían dejado más que tesoros enterrados. El problema era que los fracasos de Vázquez estaban desatando su furia, y esa furia comenzaba a dirigirse hacia los habitantes del pueblo. Sus hombres empezaron a entrar en las tiendas y cantinas exigiendo información, intimidando a los comerciantes y asustando a las familias. El miedo se extendía por San Miguel como una mancha de aceite. Una tarde, mientras Amara regresaba de recolectar hierbas en la sierra, se encontró con una escena que le heló la sangre. Vázquez tenía acorralado a Tomás Herrera, un anciano que cuidaba burros para los viajeros, contra la pared de adobe de la iglesia. El viejo temblaba como una hoja mientras el cacique lo amenazaba con su pistola. «Alguien en este pueblo maldito sabe algo», rugía Vázquez con los ojos inyectados de sangre por la frustración. «Llevan generaciones viviendo aquí. Tienen que conocer las leyendas, los mapas, algo». «Señor, por favor», suplicaba Tomás con voz quebrada. «Solo cuido burros. No sé nada de oro ni de minas. Se lo juro por la Virgen Santísima». Amara sintió que la sangre le hervía en las venas. No podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo un hombre inocente pagaba por la desesperación de los forasteros. Pero sabía que intervenir directamente solo empeoraría las cosas. Necesitaba ser más inteligente que eso. Se acercó lentamente, haciendo ruido con sus pasos para que la notaran. «¿Problemas, señor Vázquez?», preguntó con voz aparentemente despreocupada. El cacique se volvió hacia ella con una sonrisa feroz. «Mira nada más quién aparece. La Apache que no sabe nada de oro». Su tono goteaba sarcasmo venenoso. «Tal vez puedas convencer a tu amigo aquí de que me diga la verdad». «Déjelo ir», dijo Amara sin inmutarse. «Es solo un cuidador de animales». Si hubiera oro por encontrar tan fácilmente, ¿cree que seguiría viviendo en la pobreza? Vázquez soltó al anciano,
pero su atención ahora estaba completamente fija en Amara. Tienes razón, Apache. Pero tú eres diferente, ¿verdad? Veo cómo te miran en el pueblo. Te tienen miedo. Y la gente no le teme a alguien que no tiene poder. Las palabras de Vázquez eran más certeras de lo que él mismo sabía. Amara efectivamente tenía poder, pero no era el tipo de poder que un hombre como él podía entender o controlar. Era el poder de la sabiduría ancestral, del conocimiento transmitido por generaciones de mujeres que habían aprendido a leer la tierra como otros leen libros. El poder real no se muestra alardeando, respondió Amara, ayudando a Tomás a incorporarse. Se demuestra cuando es necesario. Vázquez se acercó a ella hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. Entonces demuéstramelo, bruja, porque mi paciencia se está agotando, y cuando eso pase, empezaré a hacer preguntas de una manera que no te va a gustar. Amara lo miró directo a los ojos, y por un momento Vázquez sintió como si estuviera mirando al fondo de un pozo sin luz. Hay una cueva en la montaña del Águila Blanca, dijo finalmente, donde los antiguos dejaron señales, pero llegar ahí requiere más que fuerza bruta. Los ojos de Vázquez se iluminaron con avaricia. ¿Señales? ¿Qué tipo de señales? Símbolos tallados en la piedra. Direcciones. Pero hay que saber leerlos. Amara hizo una pausa calculada. Y hay que entender lo que significan las advertencias. ¿Advertencias? Vázquez soltó una carcajada áspera. No me asustas con tus supersticiones indias, mujer. No es superstición, replicó Amara con calma mortal. Es sabiduría. Pero un hombre como usted probablemente no vea la diferencia. La tensión entre ellos era tan densa que parecía sólida. Vázquez estaba acostumbrado a intimidar y ser temido, pero esta mujer mestiza lo desafiaba con una tranquilidad que lo desconcertaba y lo enfurecía a la vez. Está bien, dijo finalmente, retrocediendo un paso. Me llevarás a esa cueva. Mañana al amanecer. No, respondió Amara sin dudarlo. Si quiere que lo guíe, será bajo mis condiciones. La carcajada de Vázquez sonó como el ladrido de un perro rabioso. ¿Tus condiciones? ¿Una apache mestiza va a ponerme condiciones a mí? Si quiere encontrar lo que busca, sí. Amara se cruzó de brazos, plantándose firme. Primera condición, vamos solos usted y yo. Sus hombres se quedan aquí. ¿Estás loca? ¿Por qué haría eso? Porque los espíritus de la montaña no hablan donde hay muchas voces, mintió Amara parcialmente. La verdad era que necesitaba estar a solas con él para lo que tenía planeado. Segunda condición, si no encuentra nada, me deja en paz y se va del pueblo. Vázquez la estudió con desconfianza. ¿Y si encuentro algo? Amara sonrió, pero su sonrisa tenía un filo peligroso. Si encuentra algo, podrá quedarse con todo el oro que pueda cargar. Pero había algo en su tono que hizo que Vázquez sintiera un escalofrío inexplicable. Era como si ella supiera algo que él no sabía, como si ya hubiera visto cómo terminaría esta historia. Trato hecho, dijo finalmente, extendiendo su mano callosa. Amara la estrechó sintiendo la fuerza bruta en esos dedos acostumbrados a la violencia. Pero por dentro sonreía, porque sabía algo que Vázquez no sabía. Estaba a punto de enfrentarse no solo con una mujer indígena despreciada, sino con el peso de una profecía que llevaba siglos esperando cumplirse. Esa noche, Amara se preparó para el encuentro más importante de su vida. Recogió hierbas especiales, amuletos de protección y, lo más importante, las palabras exactas de la profecía que su madre le había enseñado. Mañana, en la cueva sagrada de sus ancestros, el cacique finalmente entendería que hay fuerzas en el mundo que el dinero no puede comprar ni las amenazas pueden doblegar. La luna llena brillaba sobre las montañas de Sonora, y Amara sabía que los espíritus de su pueblo estaban despertando. La hora de la verdad había llegado. El amanecer llegó pintando el cielo de rojo sangre sobre las montañas de Sonora, como si la naturaleza misma presagiara lo que estaba por suceder. Amara había pasado la noche en vela, preparándose no solo físicamente sino espiritualmente para lo que sabía sería el momento más peligroso de su vida. Las palabras de la profecía resonaban en su mente como tambores ancestrales. Cuando el codicioso busque oro en tierra sagrada, la verdad se revelará como fuego que purifica. Vázquez la esperaba a las afueras del pueblo, montado en su caballo negro y con una impaciencia que se reflejaba en cada movimiento de su cuerpo. Sus hombres habían querido acompañarlo, pero él había cumplido su palabra de ir solo,
aunque Amara podía ver la pistola en su cinturón y el cuchillo en su bota. No confiaba en ella, pero su codicia era más fuerte que su precaución. «Espero que no me hagas perder el tiempo, Apache», gruñó mientras ella se acercaba caminando, cargando solo una pequeña bolsa de cuero y un bastón de madera tallado que había pertenecido a su madre. «El tiempo perdido es el que se gasta buscando en lugares equivocados», respondió Amara, rechazando el caballo que él le ofrecía. «Iremos a pie. Los caballos no pueden llegar donde vamos». Vázquez frunció el ceño, pero desmontó. A regañadientes, siguió a Amara por un sendero que se adentraba en las montañas, un camino que parecía desvanecerse entre las rocas y que solo alguien con conocimiento ancestral podría encontrar. Durante las primeras horas caminaron en silencio, con el sol volviéndose cada vez más implacable sobre sus cabezas. El sendero se volvía más empinado y traicionero con cada paso. Vázquez, acostumbrado a montar a caballo, comenzó a jadear y a maldecir entre dientes. Pero Amara se movía como si hubiera nacido en esas montañas, con pasos seguros y una resistencia que parecía sobrenatural. «¿Falta mucho?», preguntó Vázquez después de 3 horas de escalada, limpiándose el sudor que le corría por la frente. «La paciencia es la primera virtud que uno debe aprender en las montañas», respondió Amara sin voltear. «Los que llegan con prisa usualmente se van con las manos vacías, o no se van en absoluto». Había algo en su tono que hizo que Vázquez sintiera un escalofrío a pesar del calor sofocante. Pero la posibilidad del oro lo mantenía avanzando, alimentando cada paso con sueños de riqueza que lo cegarían a cualquier peligro. Finalmente, cuando el sol estaba en su punto más alto, llegaron a una pared de roca que se alzaba imponente hacia el cielo. A primera vista, parecía imposible de escalar, pero Amara se dirigió hacia lo que parecía ser solo una grieta en la piedra. Al acercarse, Vázquez se dio cuenta de que era la entrada a una cueva, tan bien disimulada que había que saber exactamente dónde buscar para encontrarla. «Aquí es», dijo Amara, deteniéndose frente a la entrada. «La cueva del Águila Blanca, donde mis ancestros guardaron más que oro». Vázquez se acercó ansioso, pero Amara le bloqueó el paso con su bastón. «Antes de entrar, debe entender las reglas. Esta es tierra sagrada. Debe mostrar respeto». «¿Respeto?». Vázquez soltó una carcajada áspera. «Mujer, he estado en docenas de cuevas y minas. El único respeto que necesito es el que me da una pistola cargada». Amara lo miró con una tristeza profunda en sus ojos negros. Entonces ya ha sellado su destino. Sin esperar respuesta, se adentró en la cueva. Vázquez la siguió, sacando una antorcha de su mochila. La luz del fuego reveló paredes cubiertas de símbolos antiguos, tallados por manos que habían convertido la piedra en libro de historia. Los dibujos contaban historias de caza, de guerra, de rituales sagrados y de advertencias que trascendían el tiempo. «¿Dónde están las señales del oro?», preguntó Vázquez impaciente, dirigiendo la luz de la antorcha hacia diferentes secciones de la pared. «Allí», señaló Amara hacia el fondo de la cueva, donde los símbolos se volvían más complejos y misteriosos. «Pero primero debe entender lo que dicen». Se acercaron a una pared donde estaba tallada la figura de un águila, con las alas extendidas, rodeada de símbolos que parecían danzar bajo la luz temblorosa de la antorcha. Debajo del águila había hileras de marcas que claramente señalaban direcciones. «¿Qué dice?», exigió Vázquez, acercando la antorcha tanto que casi toca los grabados. Amara respiró profundo. Había llegado el momento de la verdad. «Dice que el oro está aquí, en esta cueva, pero también dice algo más, algo que usted necesita escuchar». Los ojos de Vázquez se iluminaron con avaricia feroz. «¿Dónde? ¿Dónde está el oro?». «La profecía dice», comenzó Amara con voz que resonaba en las paredes de piedra, «que un hombre codicioso vendría del este buscando oro en tierra sagrada, que traería dolor y amenazas a gente inocente, y que cuando finalmente encontrara lo que buscaba, la verdad se revelaría como fuego purificador». Vázquez no estaba prestando atención a sus palabras. Estaba examinando febrilmente las paredes, buscando señales de metal precioso. «¡No veo ningún oro! ¿Me estás engañando, Apache?». «No», dijo Amara con calma mortal. «No la estoy engañando». Fue entonces cuando Vázquez notó algo extraño en la voz de Amara. Se volvió hacia ella y vio que estaba sosteniendo algo en su mano. Bajo la luz de la antorcha, brillaba con un resplandor dorado que lo hipnotizó instantáneamente. «¿Qué es eso?»,
susurró, extendiendo su mano codiciosa. Amara abrió completamente su palma, revelando una pequeña pepita de oro puro, del tamaño de una nuez. Esto es lo que encontraron mis ancestros en esta cueva hace más de 100 años. La única pepita de oro que jamás se encontró en estas montañas. Los ojos de Vázquez se fijaron en el metal precioso como un hombre moribundo de sed mira un oasis. «Dámelo», ordenó, extendiendo su mano temblorosa. «No», respondió Amara, cerrando su puño. «Porque esto no es solo oro, es la prueba de la profecía». «¿Qué profecía?», gritó Vázquez, perdiendo completamente la compostura. «Deja de hablar en adivinanzas y dame ese oro». Amara lo miró con una mezcla de pena y determinación. «La profecía dice que este oro fue dejado aquí como prueba. Para demostrar que la codicia convierte a los hombres en bestias. Para mostrar que hay cosas más valiosas que el metal precioso». «¡Estás loca!», rugió Vázquez, sacando su pistola. «Dame ese oro ahora mismo o te mato aquí mismo». Pero Amara no retrocedió. En cambio, sonrió con una paz que desconcertó completamente a Vázquez. «¿Ve? La profecía se está cumpliendo exactamente como fue escrita. Un hombre codicioso amenaza a una mujer inocente por una pequeña pepita de oro. Dame eso». Vázquez se abalanzó hacia ella, pero Amara fue más rápida. Arrojó la pepita de oro al suelo rocoso de la cueva, donde se partió en pedazos con un sonido que resonó como campanas de funeral. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vázquez se quedó paralizado, mirando los fragmentos dorados esparcidos por el suelo. Su mente no podía procesar lo que acababa de presenciar. «¿Por qué?», murmuró, cayendo de rodillas para intentar recoger los pedazos. «¿Por qué destruiste el oro?». «Porque», dijo Amara con voz que parecía venir de las profundidades de la tierra, «la verdadera riqueza no se puede romper. Y usted acaba de demostrar que no la merece». Los fragmentos de oro brillaban en el suelo de la cueva como estrellas caídas, reflejando la luz temblorosa de la antorcha. Vázquez permanecía de rodillas, con las manos extendidas sobre los pedazos dorados, pero sin atreverse a tocarlos. Su mente luchaba por comprender lo que acababa de presenciar. Una mujer había destruido oro puro deliberadamente, como si fuera solo una piedra sin valor. «¿Qué clase de bruja eres?», murmuró con voz quebrada, levantando lentamente la mirada hacia Amara. Por primera vez desde que la conocía, había miedo real en sus ojos. Amara se acercó a él con pasos lentos y deliberados, su sombra proyectándose larga y misteriosa sobre las paredes talladas. «No soy bruja, señor Vázquez. Soy guardiana de una verdad que mi pueblo ha protegido durante generaciones». «Pero el oro», balbució Vázquez, señalando los fragmentos desperdigados. «Era oro de verdad. Lo vi, lo sentí. ¿Por qué lo destruiste?». Amara se sentó en una roca frente a él, colocando su bastón tallado sobre sus rodillas. La luz de la antorcha jugaba en su rostro, dándole una apariencia casi etérea. «Porque ese oro nunca fue el verdadero tesoro. Era una prueba, señor Vázquez. Una prueba que usted acaba de fallar». Vázquez sintió que algo frío le recorría la espina dorsal. «¿Qué quieres decir?». «Mi bisabuela encontró esa pepita hace más de 100 años, cuando era apenas una niña», comenzó Amara con voz suave pero firme. «Estaba jugando en esta cueva cuando sus dedos pequeños la tocaron por casualidad. Se emocionó tanto que corrió a contarle a su padre, el jefe de nuestra tribu». La voz de Amara tomó un tono hipnótico, como si estuviera contando una historia alrededor de una fogata. Vázquez, a pesar de su confusión y rabia, se encontró escuchando con atención total. Su padre, un hombre sabio llamado Águila Blanca, no se alegró como ella esperaba. En cambio, se puso muy serio y reunió a todos los ancianos de la tribu. Durante 3 días y 3 noches, debatieron qué hacer con ese oro. «¿Por qué?», preguntó Vázquez, genuinamente intrigado, a pesar de su estado emocional. «Porque sabían lo que el oro hace a los hombres», respondió Amara, mirándolo directamente a los ojos. Habían visto llegar a los españoles siglos antes. Habían visto cómo el metal amarillo convertía a hermanos en enemigos, a amigos en asesinos. Sabían que si la noticia de oro en estas montañas se extendía, traería muerte y destrucción a su pueblo. Vázquez se incorporó lentamente, limpiándose el polvo de las rodillas. «Entonces, ¿escondieron el oro?». «No», dijo Amara, sorprendiéndolo. «Hicieron algo mucho más inteligente. Crearon una profecía.
La cueva pareció llenarse de un silencio expectante. Incluso las sombras en las paredes parecían inclinarse para escuchar mejor. Águila Blanca declaró que esa pepita de oro sería guardada no como tesoro, sino como prueba. Dijo que un día vendría un hombre del este, cegado por la codicia, buscando riquezas en tierra sagrada, y que cuando ese hombre encontrara el oro, se revelaría su verdadera naturaleza. Vázquez sintió que las piernas le temblaban. ¿Me estás diciendo que todo esto fue planificado hace 100 años? La sabiduría indígena ve más allá del tiempo inmediato, respondió Amara con una sonrisa triste. Sabíamos que tarde o temprano alguien como usted llegaría, alguien que vería a mi gente como obstáculos, que amenazaría a inocentes, que creería que la fuerza bruta puede conseguir cualquier cosa. Vázquez retrocedió un paso, sintiendo como si las paredes de la cueva se cerraran sobre él. Pero yo solo quería encontrar oro. No hay nada malo en eso, ¿no? La voz de Amara se volvió más firme. Amenazó a un anciano indefenso. Aterrorizó a las familias del pueblo. Me apuntó con una pistola por una pepita de oro. ¿Eso le parece que no hay nada malo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Vázquez se quedó inmóvil, enfrentando por primera vez en su vida el espejo de sus propias acciones. Había vivido tantos años justificando su comportamiento con la excusa de la supervivencia y la ambición, que nunca se había detenido a considerar el daño que causaba. La profecía tenía una segunda parte, continuó Amara, poniéndose de pie. Decía que cuando el oro fuera destruido frente al hombre codicioso, él tendría una oportunidad de redención, una sola oportunidad de elegir quién quería ser realmente. ¿Redención? Vázquez soltó una risa amarga. Soy un buscador de oro, mujer. He hecho cosas terribles por dinero. ¿Qué redención puede haber para alguien como yo? Amara se acercó a él hasta quedar a un brazo de distancia. Esa es la pregunta que usted debe responderse, señor Vázquez. Mi ancestro Águila Blanca creía que incluso el corazón más endurecido podía cambiar si encontraba una razón suficientemente poderosa. ¿Y cuál sería esa razón? Darse cuenta de que la verdadera riqueza no es lo que uno puede tomar, sino lo que uno puede dar. Vázquez la miró con incredulidad. ¿Me estás pidiendo que me convierta en santo? Le estoy ofreciendo la oportunidad de convertirse en humano, replicó Amara con gentileza, de parar de ser una bestia guiada solo por el instinto de acumular y empezar a ser un hombre guiado por la conciencia. Vázquez se quedó en silencio durante largos minutos, mirando alternadamente a Amara y a los fragmentos de oro en el suelo. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias, rabia, confusión, algo que podría haber sido vergüenza y una sensación extraña que no podía identificar. Si acepto lo que dices, murmuró finalmente. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Cómo se supone que viva? Esa es una decisión que solo usted puede tomar, respondió Amara, pero puedo decirle lo que pasará si no la toma. ¿Qué quieres decir? Amara señaló hacia la entrada de la cueva, donde la luz del sol comenzaba a cambiar de color, indicando que la tarde avanzaba. Sus hombres lo esperan en el pueblo. Si regresa con las manos vacías, volverán a intentar por la fuerza. Lastimarán a gente inocente. Tal vez encuentren pequeñas cantidades de oro en otros lugares, pero nunca será suficiente. La codicia nunca se satisface. ¿Y si acepto tu redención? Entonces tendrá la oportunidad de usar su influencia sobre sus hombres para algo bueno, de proteger en lugar de amenazar, de construir en lugar de destruir. Vázquez cerró los ojos, sintiendo el peso de décadas de decisiones equivocadas presionando sobre sus hombros. ¿Por qué haces esto por mí? Después de todo lo que he hecho, después de cómo he tratado a tu gente. Porque, dijo Amara con una sonrisa que transformó completamente su rostro. Mi bisabuela también incluyó eso en la profecía. Dijo que la compasión siempre debe ser más fuerte que la venganza, que dar una oportunidad de cambio es más poderoso que castigar sin esperanza. En ese momento, algo se quebró dentro de Vázquez. No fue dramático ni súbito, sino como una presa que se agrieta lentamente hasta que finalmente cede. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas curtidas, sorprendiéndolo tanto a él como a Amara. No sé si puedo cambiar, susurró con voz quebrada. He sido esto durante tanto tiempo. El primer paso, dijo Amara suavemente, es querer intentarlo.
Las lágrimas de Rodolfo Vázquez cayeron sobre los fragmentos de oro como gotas de lluvia sobre tierra seca. Por primera vez en 30 años, el cacique lloraba, y cada lágrima parecía lavar décadas de dureza de su rostro. Amara lo observaba en silencio, sabiendo que estaba presenciando algo que pocas personas tienen la fortuna de ver, el momento exacto en que un alma decide renacer. «No entiendo cómo pude llegar a hacer esto», murmuró Vázquez, limpiándose los ojos con manos temblorosas. «Cuando era niño, mi madre me enseñaba a ayudar a los necesitados. Me decía que un hombre se mide por cuánto bien hace, no por cuánto oro acumula». Amara se acercó y se sentó junto a él en el suelo de la cueva. «¿Qué pasó con ese niño?» «Se perdió», respondió Vázquez con voz quebrada. «Mi padre murió cuando yo tenía 12 años. Quedamos en la pobreza. Vi cómo otros se aprovechaban de nosotros porque no teníamos dinero para defendernos. Juré que nunca más sería vulnerable. Y para no ser vulnerable, se convirtió en el que vulneraba a otros». Vázquez asintió lentamente. «Cada vez que amenazaba a alguien, me decía que era necesario. Cada vez que tomaba lo que no era mío, me convencía de que el mundo era así. Pero ahora, miró los fragmentos de oro. Ahora veo que me convertí exactamente en lo que más odiaba». Amara tomó uno de los fragmentos dorados y lo colocó en la palma de su mano. «¿Sabe qué es lo más hermoso de esta historia, señor Vázquez? No veo nada hermoso en esto. Que no es demasiado tarde», sonrió Amara, ofreciéndole el fragmento. «Este oro que se rompió puede volver a ser útil. Se puede fundir, moldear, convertir en algo nuevo, igual que usted». Vázquez miró el pedazo de metal precioso, pero esta vez sin la codicia que había quemado en sus ojos durante tantos años. «¿Qué tendría que hacer?» «Empezar por reparar el daño que ha causado», respondió Amara. «Sus hombres están en el pueblo, esperando órdenes. En este momento, usted puede elegir qué tipo de órdenes dar». Un silencio profundo llenó la cueva mientras Vázquez procesaba sus palabras. Podía escuchar su propio corazón latiendo, un sonido que hacía años no notaba porque siempre había estado ahogado por el ruido de la ambición y la violencia. «Si les digo que no hay oro aquí, pensarán que me he vuelto loco». «Entonces dígales la verdad», sugirió Amara, «que encontró algo más valioso que el oro». «¿Qué cosa?» «Una razón para vivir que no implique destruir». Vázquez se puso de pie lentamente, sintiéndose extrañamente ligero, a pesar del peso emocional de la revelación. «¿Y usted? ¿Qué gana ayudando a alguien como yo?» Amara también se incorporó, recogiendo su bastón tallado. «Gano el cumplimiento de la profecía de mi bisabuelo. Él creía que un día, una de sus descendientes tendría la oportunidad de convertir a un enemigo en aliado. Hoy esa oportunidad llegó». «¿Aliado?» Vázquez la miró con sorpresa. «Este pueblo necesita protección, señor Vázquez. Hay otros como usted que vendrán buscando oro, buscando aprovecharse de la gente humilde. Pero si un hombre como usted decidiera proteger en lugar de atacar». Los ojos de Vázquez se iluminaron con una luz que no tenía nada que ver con la codicia. Era comprensión, propósito, esperanza. «¿Me está ofreciendo una oportunidad de redimir todo lo que he hecho mal?» «Le estoy ofreciendo la oportunidad de escribir un final diferente para su historia». Vázquez recogió cuidadosamente todos los fragmentos de oro del suelo, guardándolos en una pequeña bolsa de cuero. «¿Qué hago con esto?» «Es suyo ahora», dijo Amara, «pero creo que usted ya sabe qué debe hacer con él». Un cambio profundo había ocurrido en el rostro de Vázquez. Las líneas de crueldad que habían marcado sus facciones durante décadas parecían haberse suavizado, reemplazadas por algo que hacía años no se veía allí. Humanidad genuina. «Sí», murmuró, apretando la bolsa contra su pecho. «Creo que sí sé». Juntos comenzaron el descenso de la montaña. Pero el hombre que bajaba ya no era el mismo que había subido. El cacique había muerto en esa cueva, y en su lugar caminaba Rodolfo Vázquez, un hombre que acababa de recordar quién había sido antes de perderse en la oscuridad de su propio corazón. El sol comenzaba a ponerse cuando Amara y Vázquez llegaron al pueblo de San Miguel del Desierto. Los hombres de Vázquez estaban reunidos cerca de la cantina, bebiendo y haciendo bromas crudas que molestaban a los habitantes locales. Al ver acercarse a su jefe, se pusieron de pie expectantes, con los ojos brillando de avaricia. «¡Jefe!», gritó Marcos, su lugarteniente, un hombre corpulento con cicatrices en las manos. «¿Qué encontró?».
¿Hay oro en esas montañas? Vázquez se detuvo frente a sus hombres, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él. A su lado, Amara permanecía en silencio, pero su presencia le daba una fuerza que nunca había sentido antes. Era el momento de la verdad. Sí, dijo finalmente, sacando la bolsa de cuero que contenía los fragmentos dorados. Encontré oro. Los hombres se acercaron ávidamente, pero Vázquez levantó una mano para detenerlos. Pero también encontré algo más. Encontré la verdad sobre mí mismo. ¿De qué habla, jefe?, preguntó Marcos, frunciendo el ceño con confusión. Vázquez abrió la bolsa y dejó que los fragmentos dorados cayeran en su palma abierta. Los hombres miraron con hambre el metal precioso, pero había algo en la expresión de su líder que los confundía. Durante años, comenzó Vázquez con voz firme, hemos vivido como bestias, tomando lo que queríamos, lastimando a quien se interpusiera en nuestro camino. Pero hoy aprendí que existe una forma diferente de vivir. Jefe, ¿está bien? Marcos dio un paso adelante. ¿La bruja le hizo algo? Esta mujer, Vázquez miró a Amara con respeto genuino, me mostró lo que realmente significa ser rico, y no tiene nada que ver con el oro. Los murmullos de confusión se extendieron entre los hombres. Nunca habían visto a su jefe hablar así. El cacique era conocido por su dureza, su pragmatismo brutal, su desdén por todo lo que no fuera poder y dinero. Marcos, dijo Vázquez, dirigiéndose a su lugarteniente, ¿tienes familia? Sí, jefe. Una esposa y 2 niños en Guadalajara. ¿Cuándo fue la última vez que los viste? Marcos pensó por un momento. Hace casi 2 años. ¿Y no los extrañas? Por primera vez, Marcos pareció vulnerable. Todos los días, jefe. Pero necesito el dinero para mantenerlos. Vázquez asintió lentamente. ¿Y si te dijera que hay una manera de ganar dinero honradamente? ¿Una manera de estar orgulloso del hombre que eres cuando regreses con ellos? ¿Cómo? Vázquez se volvió hacia todo el grupo. Este pueblo necesita protección. Hay bandidos que atacan a los comerciantes en los caminos. Hombres como nosotros solíamos ser. ¿Qué tal si en lugar de ser los lobos, nos convertimos en los pastores? El silencio que siguió fue total. Los hombres se miraron entre sí, procesando una idea que nunca habían considerado. ¿Está hablando de convertirnos en guardias?, preguntó otro de los hombres. Estoy hablando de convertirnos en hombres de los que nuestras familias puedan estar orgullosas, respondió Vázquez. De usar nuestra fuerza para proteger en lugar de destruir. Amara dio un paso adelante. El pueblo puede pagar un salario justo a quienes protejan las rutas comerciales. No serán ricos, pero tendrán suficiente para vivir con dignidad. Marcos miró a sus compañeros y luego de vuelta a Vázquez. Jefe, ¿realmente cree que podemos cambiar? Después de todo lo que hemos hecho. Vázquez se acercó a él y puso una mano en su hombro. Marcos, hace unas horas yo era el cacique, un hombre que amenazaba a ancianos por oro. Ahora soy Rodolfo Vázquez, un hombre que quiere proteger a ancianos del oro sucio. Si yo puedo cambiar, cualquiera puede. Uno por uno, los hombres comenzaron a asentir. Había algo en la sinceridad de su líder que tocaba algo profundo en sus propios corazones. Algo que habían enterrado bajo años de vida dura, pero que nunca había muerto completamente. ¿Y qué hacemos con el oro?, preguntó Marcos, señalando los fragmentos en la mano de Vázquez. Vázquez sonrió, y por primera vez en décadas, su sonrisa era genuina y cálida. Se acercó a Tomás Herrera, el anciano cuidador de burros al que había amenazado días antes. Señor Tomás, dijo respetuosamente, este oro es para usted y para todas las familias del pueblo que hemos asustado con nuestra presencia. Es lo mínimo que podemos hacer para empezar a reparar el daño. El anciano miró los fragmentos dorados con ojos llenos de lágrimas. Señor Vázquez, yo no sé qué decir. No diga nada, respondió Vázquez suavemente. Solo permítanos la oportunidad de demostrar que podemos ser mejores de lo que éramos. Amara observaba la escena con el corazón lleno de una alegría profunda. La profecía de su bisabuelo se había cumplido completamente. El oro había revelado la verdadera naturaleza de los hombres, tanto la oscura como la luminosa, y al final, la luz había triunfado. Cuando el sol se ocultó detrás de las montañas esa noche, San Miguel del Desierto se durmió sabiendo que por primera vez en semanas estaba verdaderamente seguro. Y en una pequeña choza en las afueras del pueblo, una mujer apache sonreía mientras guardaba el bastón tallado de su madre,
sabiendo que la sabiduría ancestral había encontrado una nueva generación dispuesta a escucharla. La verdadera riqueza, después de todo, no era lo que uno podía tomar del mundo, sino lo que uno podía darle.